El segundo punto sobre el arrebatamiento. El término arrebatamiento viene de una palabra latina cuyo significado es arrebatado. Por ejemplo, viene del término griego harpazo, que es cuando dice seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando dice, por ejemplo, Jesús dice que nadie la podrá arrebatar de mi mano a sus ovejas. Nosotros ahí vemos también ese uso de la misma palabra harpazo. Las escrituras enseñan también, las escrituras enseñan también con respecto a Pablo que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, el arrebatamiento se enseña en Primera de Juan 14, versículo 1 al 3, Primera Carta a los Corintios 51 al 57 y primera Carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos por lo menos a leerlo en lo sustancial. No se turbe vuestro corazón. O sea, es un aliento que le quiere dar. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 57. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, un misterio, una verdad que no ha sido revelada, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no la trompeta final del Apocalipsis. Hay que entenderlo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Tesalonicenses, todo el mundo sabe que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate ese mensaje de consuelo que se combina con Juan 14:1. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, si creemos eso, ¿verdad? Que la palabra correcta es, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estos acontecimientos que nosotros vemos son diferentes a la segunda venida. Él descenderá del cielo antes de la tribulación, arrebatará a la iglesia para que esté con él, mientras que desata la tribulación sobre el mundo incrédulo y no arrepentido. Existen, por ejemplo, varias perspectivas sobre el arrebatamiento que tendrán lugar, por ejemplo, antes de la gran tribulación, que es el arrebatamiento pretribulacional, durante la tribulación, que es el arrebatamiento mid-tribulacional, después de los juicios de los sellos y la trompeta, que es el arrebatamiento pre-ira, previo a la ira, y al final de la tribulación, que es el arrebatamiento post-tribulacional, o que solo habrá un arrebatamiento para algunos creyentes, que es el arrebatamiento parcial. Con respecto al arrebatamiento parcial, quienes enseñan el arrebatamiento parcial dicen que solo habrá arrebatamiento para los que estén velando, orando y esperando, que solo habrá arrebatamiento para quienes aman su venida, como dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y lo esperan. O sea, como dice Hebreo 9:28, que él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a lo que le espera. En el pasado, por ejemplo, esto ha sido
la posición de muchísimos académicos y también, lamentablemente, creo que de todas las iglesias pentecostales. Creo que de todas. Todo el mundo cree que van a haber cristianos que se van a quedar en la tierra pasando la tribulación. No hay base exegética para eso. No tiene sentido alguno. Ya vimos que en el tribunal de Cristo se van a juzgar el trabajo que tú hiciste en el Señor y van a haber algunos que no van a recibir recompensa, que van a ser salvos por fuego. Entonces, ¿cómo eso congenia con este arrebatamiento parcial? Es evidente que no, todos son arrebatados al mismo tiempo y allá le pasan un juicio a ambos, que ya yo lo expliqué eso sobre el tribunal de Cristo. ¿Cuáles son los problemas con esta postura? Esta perspectiva plantea problemas serios, más serios que todas las demás. Lo primero, no entiende el significado y el sentido de la muerte de Cristo. Por eso que usted no puede pensar en eso. Y se vuelve más una versión protestante de la doctrina del purgatorio. En efecto, el arrebatamiento parcial dice que los creyentes no se ajuntan en el cielo tan solo por confiar en no se ajustan al cielo tan solo por confiar en la obra expiatoria de Cristo, sino que ha alcanzado cierto nivel de espíritu, si no han alcanzado, ¿verdad?, cierto nivel de espiritualidad. Deben pasar por el fuego refinador de la tribulación. Sin embargo, las escrituras indican claramente que solo la obra expiatoria de Cristo justifica a los creyentes y los prepara completamente para el cielo. Podemos ver simplemente un ejemplo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, evidentemente, por la fe en la obra expiatoria de Cristo, ya tú tienes paz para con Dios. El punto, pueden buscar otra referencia en Colosenses 2:13. El punto número 2, con los problemas que tiene esta postura, es que niega la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un solo, uno. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿cómo puede fragmentarse un cuerpo? Si el arrebatamiento parcial fuera cierto, se fragmentara el cuerpo de Cristo, pero la iglesia es la novia de Cristo y habrá arrebatamiento para todos los miembros de su cuerpo. Seremos transformados, dice la Escritura, todos seremos transformados. Pablo dice en 1 Corintios, repito nuevamente, todos seremos transformados. Todos los creyentes seremos transformados. Todos, no el que usted crea, no es conforme a tu sistema de obra, eso no encaja en la Biblia, por Dios. Esta promesa se le hizo a una iglesia problemática y llena de pecado. Escucha, primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios es la iglesia más problemática que tuvo Pablo, donde había pecado de todo tipo, y como quiera Pablo le dijo que todos ellos serían transformados, todos, cuando Cristo viniera. El punto número 3 de este punto es que confunde la enseñanza sobre las recompensas. Enseña que el arrebatamiento es una recompensa por la fidelidad, pero eso no es cierto. Esa es la bendición prometida a todos los creyentes. El tribunal de Cristo que promete la recompensa viene después del arrebatamiento. Por eso es importante nosotros saber diferenciar las cosas y también tener un marco coherente sobre su escatología. El punto 4, el problema 4, es que el arrebatamiento incluye a cristianos carnales. Él incluye a cristianos carnales. El énfasis en Pablo en Corinto con la palabra seremos lo deja claro en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Hago un paréntesis. Feliberto, tú me estás diciendo a mí que un cristiano puede vivir en carnalidad y pecado, inmoralidad y de todo, y entonces esa persona se salva. O sea, ¿tú me estás enseñando eso? No. Lo que estoy hablando es que si tú te fijas, la iglesia de Corinto tenía un sinnúmero de problemas, tenía un sinnúmero de inmoralidad del centro de ella. Usted lo ha leído y yo se lo he leído bastante también, que se emborrachaban en la cena del Señor. Había uno viviendo con la mujer de su padre. Estaban divididos cada uno por un lado. Pablo le dice, les hablé como a carnales y no como a espirituales. Sin embargo, las escrituras ahí mismo enseñan que a ellos no les faltaba ningún don
y esperaban la manifestación de Jesucristo. Y también dice que todos ellos serían transformados. Entonces no había una fragmentación para Pablo, por lo menos para Pablo. Para usted sí, pero para Pablo no. El siguiente punto, que es el arrebatamiento mid-tribulacional, que es el arrebatamiento en medio de la tribulación. Los adherentes a este arrebatamiento mid-tribulacional creen que la iglesia pasará por los primeros 3 años y medio de la tribulación, los cuales dicen ellos no representa la ira de Dios. En este punto es semejante a la perspectiva del arrebatamiento previo a la ira. Lo único que el arrebatamiento previo a la ira es un poquito más para allá. Los creyentes no pasarán por la ira de Dios, no pasarán por la ira de Dios que caerá durante los últimos 3 años y medio. Los juicios de los sellos, las trompetas, vienen de los hombres. Los juicios de las copas vienen de Dios. Identifican la trompeta del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, con la trompeta de primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Los partidarios de esta perspectiva incluyen a Oliver Boswell, a Nomar B. Harrison también, y otros proponentes de esta postura, perdón. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta postura como tal? Son varios. Punto número 1. La identificación de la trompeta de Apocalipsis con la trompeta de 1 Corintios 15 es una analogía problemática y completamente arbitraria. En las escrituras se mencionan numerosas trompetas, tenían numerosos usos. Más aún, la identificación de estas dos trompetas se basa en la premisa de que la séptima trompeta del Apocalipsis es la última trompeta, pero ciertamente no lo es. La última trompeta se menciona en Mateo 24:31, la palabra trompeta final, la trompeta final de la tribulación que reúne a los israelitas elegidos a su tierra, que dice que enviará con voz de trompeta a los ángeles en los 4 ángulos de la tierra para traer a sus escogidos. Más aún, cuando usted se busca la trompeta del Apocalipsis, no sucede eso. Más aún, la trompeta de Apocalipsis y 1 Corintios 15 son diferentes. Quienes tocan la trompeta del Apocalipsis son ángeles y están relacionadas con el juicio. La trompeta de 1 Corintios 15 es la trompeta de Dios y es una bendición con el resultado de la resurrección y la glorificación, cosa que usted no ve en la última trompeta del Apocalipsis. No hay mención de la resurrección en el contexto de Apocalipsis 11:15. Además, la trompeta del Apocalipsis 11:15 no se sitúa en el punto medio de la tribulación como casi al final. No se sitúa en el punto medio de la tribulación, sino casi al final, lo cual quiere decir que los creyentes estarían en la segunda mitad y pasarían por una gran tribulación, que eso es lo que enseña Mateo 24:21, Daniel 7:25 y Daniel 12:7. Sobre el arrebatamiento post-tribulacional. En la perspectiva del arrebatamiento post-tribulacional, solo hay al menos 4 variaciones. Una, el post-tribulacionismo clásico, que se refiere a la posición como post-tribulacionismo, sugiere que la profecía sobre la tribulación ya se han cumplido y están en proceso de cumplirse. De este modo, Cristo puede regresar en cualquier momento. Por lo tanto, los proponentes de esta postura creían en un regreso inminente de Cristo, una posición inusual para un post-tribulacionista, en algunos casos. Payne, que fue uno de los proponentes del premilenialismo histórico también, que yo le mostré, creía en una tribulación, veía la tribulación como un evento no literal, y al alegorizar la tribulación, su perspectiva era semejante a la amilenaria. Ven siempre la conexión del premilenialismo histórico y el amilenarismo. Por eso se duda un poco de qué tan histórico es el premilenialismo histórico. El problema con esto no está en ver la seriedad está, por ejemplo, en no ver la seriedad de los acontecimientos en Apocalipsis, capítulo 6 al capítulo 19. El punto número 2 es el postribulacionismo semiclásico. Esta perspectiva, que es sostenida por Alexander Rizzi, enseña que la tribulación puede ocurrir ahora
pero ciertos aspectos solo se cumplirán en el futuro. Por lo tanto, el regreso de Cristo no es inminente. La posición número 3, el postribulacionismo futurista de George Eldon Ladd, que es proponente del premilenialismo histórico. Él enseña, por ejemplo, él defiende esta posición afirmando que afirmando una tribulación literal y futura. Aunque George Eldon Ladd no acepte que las escrituras enseñan el regreso inminente de Cristo, las escrituras son claras al respecto de esto. Te hablan de venida de Cristo que no están previstas por ninguna señales, que va a ser un acontecimiento repentino, inminente, que no hay una señal previa para que suceda, como si muestra la segunda, como si lo hace con la segunda venida. Vamos a leer por lo menos Tito capítulo 2, versículo 13, que es un buen pasaje que te habla sobre la inminencia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es uno de los pasajes que enseña la inminencia del regreso de Cristo. Tesalonicense también, que dice que seremos arrebatados. Primera carta a los Corintios también, que dice que en un momento, un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a ser arrebatados. El postribulacionismo dispensacional de Robert Grunding está en contra del regreso inminente de Cristo y ve la tribulación como la ira de Satanás, no como una ira divina. Aunque hace una distinción entre Israel y la iglesia, él ve a la iglesia y el arrebatamiento en Mateo 24 y sugiere que el arrebatamiento ocurre antes de la venida de Cristo. Posición difícil de sostener esa porque ciertamente Mateo 24 nosotros no podemos sugerir eso. Pero aún así, él lo relaciona con dicho acontecimiento, que es su gran problema. Ese problema que él tiene es que no distingue adecuadamente a Israel de la iglesia. Por lo tanto, ser dispensacional y sostener un postribulacionismo es muy difícil. La tribulación es un periodo de castigo para las naciones gentiles. Es lo que enseña Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 14, que la hablé previamente, eh, Apocalipsis también 6, del 15 al 17, que lo podemos leer. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero que está cayendo sobre quién, sobre esos moradores de la tierra impíos. Eso es lo que está enseñando las escrituras. También se enseña que es una disciplina para Israel. Eso lo enseña, por ejemplo, el pasaje que le habíamos leído anteriormente, Jeremías 37, donde dice que es un tiempo de angustia para Jacob. Eso es para que Israel vuelva nuevamente al redil y acepte al Mesías de Israel. También Daniel 12:1 y en adelante nosotros vemos que tiene una orientación en específica para Israel en el tiempo final. Sofonías también, capítulo 1, versículo 16 al 18, muestra también esta misma verdad. Dios lo hace para que se arrepientan, que eso es lo que enseña Ezequiel capítulo 36, versículo 18 y versículo 32. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5 al 6. Y también para que reciban a Jesús como su Mesías, que es lo que enseña Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 14. Si usted se fija, la tribulación no tiene relación con la iglesia. Tiene relación con el mundo y con los israelitas para que vuelvan y acepten a su Mesías. La tribulación es el derramamiento de la ira de Dios, no la del hombre, ni la de Satanás tampoco, lo cual eso hace que sea mentira la postura de Gundry, porque nosotros vimos que los reyes de la tierra y todo dicen que no escondan de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Esto es un problema serio del postribulacionismo,
Y, por ejemplo, perdón, el problema más serio que tiene el postribulacionismo, principalmente cuando tú eres premilenialista histórico, es que te queda una pregunta muy importante y es ¿quién queda para poblar el reino milenario? Pregúntese eso. Si cuando venga Cristo, la Biblia enseña que recibiremos un cuerpo de resurrección y seremos ya como los ángeles, que no nos daremos en casamiento, pues entonces, ¿cómo se va a poblar el milenio? Que es lo que cree el premilenialismo. ¿Y a quién Dios va a castigar en el milenio cuando no le adore? Y quién va a ser pecador que va a morir de 100 años? O sea, son preguntas que ciertamente se quedan sin respuesta. El segundo punto es el arrebatamiento previo a la ira. Hay, por ejemplo, proponentes de esto que enseñan que solo los juicios de las copas reflejan la ira de Dios y por lo tanto la iglesia estará en la tierra durante los juicios de la trompeta, pero será arrebatada antes de los juicios de las copas. El problema con esta postura es que las escrituras son claras en que aquel periodo de 7 años de los sellos, las trompetas y la copa es el resultado de la ira de Dios. Lo dice desde el capítulo 6 que ya lo acabamos de leer. Después de los 6 sellos iniciales, al comienzo de la tribulación, las personas clamarán a las rocas que lo dejen esconderse de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, dice la Escritura. Ellos reconocen que los juicios de los sellos se deben a la ira de Dios a través de todo el periodo de la tribulación. Los eventos se describen como la ira de Dios también. Las escrituras no permiten que la ira de Dios sea limitada a los juicios de la copa, sino que desde el juicio de los sellos en el capítulo 6 ya comienza a presentarse la ira de Dios sobre la tierra. El último punto es el arrebatamiento pretribulacional. Esta postura es apoyada por numerosas razones. El punto número uno es la naturaleza de la tribulación. La semana 70 de Daniel, que es el periodo de tribulación de los 7 años, es el derramamiento de la ira de Dios durante 7 años. Acabamos de leer Apocalipsis 6, del 16 al 17, Apocalipsis versículo 11, capítulo 11, versículo 18, vamos a leerlo. Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14, también 19, que dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Por ejemplo, esto se describe como los juicios también de Dios en Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 15:4, Apocalipsis 16, del 5 al 7 y Apocalipsis 19, versículo 2. Y también como un castigo de Dios, que es lo que enseña Apocalipsis, Isaías, el Apocalipsis de Isaías, que así que se le llama a este pasaje que vamos a leer, que es el capítulo 24, versículos versículo 21 al 22, que ese es el pasaje que ya lo hablaba anteriormente, de que es un dolor de cabeza junto con Zacarías del amilenialismo. Dice, acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto. Dígase a los huestes espirituales de maldad, Satanás y lo demás, ¿verdad? Y dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra también. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras y en prisiones, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Si usted leyó ese pasaje y lee Apocalipsis capítulo 20, no le deja duda de que están hablando exactamente de lo mismo. Las huestes espirituales encerrada, también los reyes en Apocalipsis 19, encerrados también, que se tiran con la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Y dice que serán castigados después de muchos días, que es que después de los 1000 años Satanás será suelto, ¿verdad? De su prisión,
saldrá a engañar y luego entonces recibirá el castigo final de Dios y será echado en el lago de fuego. ¿Cómo lo entiendo si no de esa forma, que está en un lenguaje totalmente claro? O sea, ¿qué oscuro tiene eso? El segundo punto es que es el alcance de la tribulación. La tribulación afectará a toda la tierra. El castigo de Dios a Israel también es parte de la tribulación. Estos son de naturaleza. Si estos son la naturaleza y el alcance de la tribulación, es inconcebible que la iglesia esté en la tierra para experimentar la ira de Dios. El tercer punto a favor del pretribulacionismo es que es el propósito de la tribulación. Las intenciones divinas de la tribulación será juzgar a los vivos de la tierra. Ya nosotros hemos leído varios pasajes de eso para probar a los moradores de la tierra y demás, que es lo que enseñan los pasajes de las Escrituras, principalmente en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, capítulo 11, versículo 10, capítulo 13, versículo 8, versículo 12, versículo 14, Apocalipsis 14, 6 y Apocalipsis 17, 8 y también de preparar a Israel para su rey, que eso es lo que enseña Ezequiel, capítulo 36, versículo 18 al 32, y eso es lo que enseña también Malaquías, capítulo 4, versículo 5 al 6. 5 al 6. Ninguna de las dos tienen que ver con la iglesia. La unidad de la tribulación, que es el punto 4, y es que en las 70 semanas de Daniel 9:24, deja claro que se refiere a Israel. Dice sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la ciudad y el pueblo de Israel, de Daniel? Israel. No hay duda de eso. El punto número 5 es la exoneración de la tribulación. La iglesia es la novia de Cristo y el objeto de su amor, no de su ira. Eso le enseña Efesios capítulo 5, versículo 25. Sería una contradicción de la relación entre Cristo y su iglesia que la segunda se refiera, que la segunda sufriera los castigos de la tribulación. Las declaraciones específicas afirman que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La declaración ira es enfática en ese versículo, pues en el texto griego, pues está al final de la frase. Además, es definida por el artículo tes orges de los dos factores que muestran que no se refiere a una ira cualquiera, sino a una ira específica, la ira de Dios específicamente. Si Dios nos amó cuando estábamos en nuestro pecado, entonces nos librará de la ira venidera conforme a su promesa, que la ira venidera comprende el castigo de la tribulación y luego el juicio final. También nosotros lo vemos, por ejemplo, en Tesalonicenses 5:9, en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a los tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor de Dios, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y en la fe en la verdad. También le promete a la iglesia en Apocalipsis 3:10 que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra para probarlos. El punto número 6, a favor del pretribulacionismo, tiene que ver con la secuela de la tribulación. A Israel se le dieron señales en Mateo 24 sobre la segunda venida de Cristo y en varios otros pasajes más, ¿verdad? No obstante, a la iglesia no se le dieron señales que anticiparan el arrebatamiento, lo cual quiere decir que ocurrirá repentinamente, como ha afirmado los post-tribulacionistas. La razón principal del arrebatamiento, para que usted entienda, y por qué para mí hace mucha coherencia en las escrituras, es porque en la Biblia hay dos puntos que están en tensión. Uno muestra lo que es una venida inminente de Cristo y otra te muestra que es una venida
con señales. Entonces, ¿cuál es la forma de armonizar eso? Bueno, el arrebatamiento, que va a ser repentino, no un rapto secreto, que nadie va a saber ni nada de eso, sino un arrebatamiento rápido, que Cristo vendrá y los tomará a él mismo para que nosotros estemos con él en la boda del Cordero, el tribunal de Cristo y demás, y luego entonces descendamos a la tierra en Apocalipsis 19 en la boda del Cordero. Entonces, el arrebatamiento es lo que mejor le da coherencia a estas verdades e intenciones que están en las Escrituras. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo preparase lugar. Vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eh, También dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que ellos estaban esperando la venida del Señor, lo cual los libraría de la ira venidera. Vamos a leerlo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, lo muestra claramente. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es el problema con el post-tribulacionismo? Esa es la perspectiva con menos problema de todo. Hay que ser honesto. Pues diferencia el propósito de Dios con Israel y su propósito con la iglesia. Como la iglesia es la novia de Cristo y la tribulación es el derramamiento de la ira de Dios, es inconcebible que la iglesia esté en la tierra durante la tribulación. Hay textos explícitos donde se dice que los creyentes de la era de la iglesia no pasarán por la ira de Dios. Ejemplo, Romanos 14:9, en Romanos 5:9, Tesalonicenses 1:10 que acabamos de leer, Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3.